Hola, ¿qué tal, gente de Hidroforum? Soy José Miguel Esquivel y al día de hoy nos encontramos con el contador Carlitos Maza. ¿Cómo está, contador? Muy bien, Qué bueno. Y joven con Esquivel. Noel Mata, diputado actual de la bancada del PAN. ¿Cómo está? Mucho gusto, José Miguel. Buenas tardes, contador Carlos. Buenas Un gusto tardes, saludarlos. diputado. Bienvenidos aquí a Hidroforum. Gracias. Primero que nada, hay que ponernos a platicar sobre la miscelánea fiscal que se acaba de aprobar en el Pleno en San Lázaro. Así es. Y pues quiero escuchar más que nada su opinión como diputado, su opinión como contador, en qué nos afecta a los mexicanos y más que nada a los hidrocálidos. Gracias, José Miguel, amigos de Hidroforum. Decirles que, bueno, nosotros como Grupo Parlamentario de Acción Nacional, junto con la gente del PRD, del PRI, de Movimiento Ciudadano, votamos en contra de esta miscelánea fiscal porque vemos una miscelánea fiscal que es un tema de recaudación meramente, de buscar a la gente que ya está registrada ante la autoridad, en este caso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A esa gente quieren todavía apretarle aún más, sacarle más pago de impuestos, presionarlos, y eso va a agobiar el desarrollo económico de nuestro país. Desde luego que no estamos de acuerdo con eso, ya en temas muy puntuales, muy particulares, que nosotros vemos gran riesgo, simplemente al gremio de los contadores, el hecho de que los obliguen a ellos a estar pendientes de que las acciones que hagan a las personas que les llevan su contabilidad sean acciones que estén dentro de la ley. Muchas veces los contadores no se dan cuenta de con quién está negociando un cliente de ellos, está llevando a cabo alguna transacción, y entonces ellos son los obligados a reportarle al SAT, y si no lo reportan, entonces ellos van a convertirse en delincuentes, perseguidos por la autoridad hacendaria, cosa que no estamos nosotros de acuerdo, porque para eso está la autoridad, para eso es la Hacienda, para eso son las fiscalías de investigación, y no obligar a un gremio que no le toca hacer su trabajo. A ellos les toca orientar y guiar a las empresas, a los empresarios, a que rindan su declaración de impuestos de la mejor manera, que enteren sus impuestos al gobierno federal y que el gobierno federal recaude sus impuestos para poder entonces prestar los servicios que tiene que prestar la federación. Es ahí donde nosotros no estamos de acuerdo con esta miscelánea fiscal, porque va a agobiar mucho la economía de México. Contador. Ciertamente la función de un contador público, en el caso de los que realizan auditorías, es determinar la validez, la corrección de las cifras de los estados financieros de las empresas. Cuando quieren un préstamo para que el banco sienta confianza en los números que le están presentando, un contador público los revisó y le dice, ¿están bien o no están bien?, ¿no? Pero aquí la autoridad está cambiando totalmente el sentido de la revisión. Un contador público hace su revisión basándose en normas internacionales financieras, basándose en lo que antes se llamaba principios de contabilidad generalmente aceptados, basándose en un código de ética profesional que debe uno cumplir como contador público, y basándose también en una capacitación permanente a que obliga el mismo Colegio de Contadores Públicos cuando uno quiere sostener su registro de dictaminador ante el SAT. El dictamen había desaparecido temporalmente porque ya lo están metiendo nuevamente a la miscelánea fiscal obligadamente para las empresas que tienen ingresos superiores a 800 millones de pesos. Pero cuando le dicen al contador, como ahora en la miscelánea, le dicen, y los contadores, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, están obligados a denunciar las suposiciones de que hay delitos por parte del contribuyente al que están revisando. Y si esa obligación no la cumplen, la de denunciar algún esquema supuesto de evasión fiscal, ni siquiera comprobado, porque además un contador no puede comprobar que hay un delito. Los delitos están tipificados en el Código Penal y son materia de un abogado. El contador ni siquiera sabe cuáles son los elementos para que algo se tipifique como delito. Y le están endilgando una responsabilidad penal, inclusive, de encubrimiento de actividades ilícitas, casi de delincuencia organizada.
Y ese delito de encubrimiento puede ser castigado con cárcel de 3 meses hasta 6 años, porque no hizo la denuncia de un acto que la empresa pudo haber realizado de buena fe inclusive, y que pasados 2, 3 años el fisco cambia de opinión y dice, aquello es delito. Y como el contador que dictaminó no lo denunció, pues resulta que el profesionista que con su ética, con sus normas internacionales o nacionales de información financiera, con sus conocimientos, hizo el trabajo que le corresponde hacer, el de analizar las cifras financieras de las empresas, pues ahora resulta que es un delincuente, porque no denunció algo que a lo mejor ni siquiera vio, ni siquiera descubrió. Si la autoridad no descubre cabalmente a los evasores fiscales, a los grandotototes, sino que lo que hace es una publicidad tremenda y se va contra la otra mayoría que se portó bien o relativamente bien, pero a los verdaderos culpables ni los molesta, ni los visita. Pongo un ejemplo. Se habla de 8.400 empresas factureras que el SAT mismo ha dicho que son 8.400 los que provocaron una evasión fiscal tremenda en años anteriores. Y por culpa de esas 8.400, o por no investigarlas cabalmente, hace reformas, modificaciones y mete hasta prisión preventiva oficiosa, extinción de dominio de los bienes de los contribuyentes, porque aquellos 8.400 cometieron alguna tontería, alguna evasión, alguna canallada. Castiga a 2 millones de personas morales y a 8 o 10 millones de personas físicas, cargándolos de normas y de grilletes para que no puedan hacer lo que aquellos ya hicieron. ¿A quién están protegiendo? Están protegiendo a aquellos. Y por culpa de 8.400 factureros, castiga a toda la economía del país. Y esto obviamente no nos puede conducir a nada bueno, ¿no? En primer lugar, no está cumpliendo con su función de investigar a fondo y castigar al que cometió el delito, sino que está buscando castigar al otro, al que supuestamente participó en el delito, como es el caso de los contadores que dictaminan y que no denuncien a su cliente, no denuncien al que están suponiendo que está cometiendo un ilícito. Se aprobó la miscelánea fiscal con, si mal no recuerdo, 270 votos a favor. ¿De qué sirvió votar por la oposición? En contra. No, ¿de qué sirvió votar por la oposición en las pasadas elecciones si de todas maneras se aprobaron las leyes que propone? Las decisiones en el Congreso se toman de una manera democrática, es decir, por mayoría. Hay temas que la ley así lo marca, nuestra Constitución y todo, que en este caso el presupuesto de egresos de la Federación de cada año, así como la miscelánea fiscal, que no es otra cosa más que el análisis de la ley de ingresos, ver de qué rubros el gobierno federal va a obtener recursos para todos los programas y todas las obligaciones que tienen que llevar los órdenes de gobierno, tanto federal, estatales y municipales, que le toca a la Federación recaudar esos impuestos federales. En ese caso, la ley dice que tiene que ser por una mayoría simple, es decir, somos 500 diputados y de esos 500 diputados, ellos teniendo 251 votos al final del día, con eso lo sacan. No necesitan más que eso. Sí hubo una oposición firme y férrea de parte de la oposición, de quienes hoy formamos la oposición, que ahorita ningún partido tiene 251 diputados. El que más tiene es Morena, que anda cercano a los 200 diputados. Luego le sigue Acción Nacional, que somos 114, y de ahí hacia abajo PRI y los demás partidos. Pero Morena, en este caso, con el PT, su aliado, y con el Verde, pues hacen esa mayoría de alrededor de 270 y algo diputados. Y bueno, ellos no le mueven una coma a las iniciativas que vienen del Ejecutivo Federal. Ellos son
pues unos autómatas que están ahí nada más para levantar la mano. Cuando presentan la iniciativa y por mayoría la aprueban en términos generales, es decir, en lo general, pues obvio que la oposición presentamos poco más de 500 reservas a cada uno de los artículos que se están tocando para hacer ese proyecto, esa miscelánea fiscal. Y entonces, en ese momento, todos presentamos reservas. Irónicamente, hasta el Morena, PT y el propio Verde presentan reservas. No se vale, es una simulación el que estos señores diputados, legisladores, legisladoras, suban a tribuna a presentar una reserva sobre cierto artículo, aprovechen esos minutos que se les da por ley para ofender y agredir a los gobiernos anteriores, para ofender y agredir a quienes no pensamos igual, y luego al final de su exposición retiren su reserva. Entonces, eso es una simulación con la ciudadanía. Es nada más subir, atacar desde el punto de vista político, pero no ir al fondo y a la esencia de lo que debe ser un gobierno con visión, un gobierno que tiene que buscar desde el equilibrio de sus finanzas públicas entre ingresos y egresos, cómo gastar de mejor manera el presupuesto, invertirlo en el desarrollo del país, fomentar el desarrollo económico del país. Con lo que están haciendo con esta miscelánea fiscal, están desincentivando la inversión pública. Ya no va a haber inversión tampoco privada. Con esto, lo único que estamos llevando al país es a un retroceso, con esta miscelánea fiscal. Están agobiando a los contadores, ya lo veíamos ahorita, pero también están limitando las donaciones que se hacían anteriormente, que eran esas donaciones deducibles de impuestos a organizaciones de la sociedad civil especializadas en atender el trabajo que los gobiernos no hemos podido hacer, que es de pronto atender a las mujeres violentadas, que es de pronto atender a los niños con cáncer, que es de pronto atender la Cruz Roja, que es de pronto atender muchos rubros que el gobierno se queda corto y que entonces la sociedad civil se organiza y a través de ese modelo de aportaciones o en este caso donativos que son deducibles de impuestos, ahora limitarlos. Y al limitar la cantidad, ¿qué es lo que están haciendo? Pues entonces estos organismos ya no van a tener recursos suficientes para atender a esa gente que ya no estaba atendiendo el gobierno, ninguno de los tres órdenes de gobierno. Y entonces nosotros sí nos preocupa y nos ocupa fortalecer a estos organismos porque debemos de trabajar con ellos. Y si esos organismos están bien, el gobierno entonces puede cumplir con sus otras funciones y las que no ha podido atender, seguir facilitando para que las presten. En ese sentido, hoy vemos un presupuesto o un proyecto de ingresos y egresos para el 2022 desequilibrado. Con todo esto de la miscelánea fiscal, que es con lo que pretenden recaudar, solamente se ha analizado que un 65% de lo que tienen proyectado gastar el gobierno federal se va a atender o se va a tener recursos. ¿Qué va a pasar con el otro 35%? ¿Quién lo va a pagar? Seguramente va a ser deuda pública, una deuda pública que todos los mexicanos vamos a tener que pagar. Y en ese sentido, nosotros como Grupo Parlamentario de Acción Nacional no lo podemos permitir. Estamos en un país donde si eres joven, este gobierno, nada más por el simple hecho de ser joven y llegar a la mayoría de edad, tienes que pagar impuestos. Donde si eres empresario, eres emprendedor, tienes que pagar impuestos. Donde si eres ama de casa, tienes que pagar impuestos. Donde si eres un industrial, tienes que pagar impuestos. Donde si eres un estudiante, tienes que pagar impuestos. Es un país donde no se fomenta el desarrollo, se fomenta el terrorismo fiscal sobre toda la sociedad. Disculpe que lo interrumpa. Yo pienso que no es malo pagar impuestos, al contrario es bueno, pero ¿en qué se van nuestros impuestos, no? Esa es la cosa. El problema es ese, cuando ves la proyección de cómo se lo van a gastar y lo único que ves son programas sociales, de dádivas, de becas, que no nos traen ningún incentivo al desarrollo económico y al crecimiento del país. Entonces ahí es cuando dices, no vamos por buen camino. Y tenemos que levantar la voz. Y para eso nos eligió la ciudadanía. Y tú hace ratito me hacías una pregunta, oye, ¿de qué sirvió? Bueno, antes, en la administración, en la 64 legislatura, en la inmediata anterior, ellos tenían la mayoría calificada. Es decir, ahí sí, absolutamente al gobierno.
Con sus legisladores de Morena les importaba poco cómo pensaban los demás, porque era una aplanadora rotunda. Hoy, en esta legislatura, tenemos nosotros el equilibrio en temas de fondo, donde se requiere la mayoría calificada, es decir, cuando requieren las 3/4 partes de los legisladores para poder reformar algo en la Constitución, entonces se encuentran con esta posición, una posición que buscamos ser responsables, una posición que buscamos siempre apoyar al empresariado, al emprendedor, a los comerciantes, que son los verdaderos creadores de las fuentes de empleos en México. No es el gobierno federal el que crea los empleos, no es el gobierno federal el que paga los impuestos, son los ciudadanos, son los empresarios, son los trabajadores los que están pagando impuestos en este país, y en base a esos impuestos es que podemos avanzar como país. Si no, no, se están dando un balazo en el pie este gobierno federal porque está apretando la economía de tal suerte que al ratito va a haber fuga de capitales, no va a haber inversión extranjera, no va a haber forma de recaudación de impuestos, y entonces no van a tener ni siquiera para sus programas sociales de dar becas. Ahorita que estamos hablando de impuestos, y aprovechando que tenemos aquí un maestro en impuestos, un máster en impuestos, ¿qué opinan del pacto fiscal? Porque es algo de lo que se ha estado hablando últimamente mucho, ¿no? Yo pienso que no se está repartiendo correctamente los impuestos. Tú, gobernador de Oaxaca, estás conmigo, ahí te van más impuestos, pero tú, el de Aguascalientes, no estás conmigo, pues te quito, ¿no? ¿Qué opinan de esa proporción que tiene que haber en cuanto al pacto fiscal? Bueno, mira, te lo voy a decir como expresidente municipal de Jesús María. Esa es mi opinión muy personal y que así lo veo, y espero coincidir ahorita aquí con el contador Carlitos. El presupuesto federal no se reparte de una manera equitativa. De lo que pagamos todos los mexicanos, que no vivimos solamente en la capital, vivimos en todo el territorio nacional. Somos más de 2.400 municipios en el país. La mayor parte de los impuestos recaudados se recaudan en cada rincón del país, en cada municipio. Ahí es donde se recauda la gran cantidad de recursos. Ahí es donde están las empresas que aportan esos impuestos a la federación, ahí están los negocios, ahí está la gente que trabaja y aporta. Entonces, ese dinero que recauda la federación, de ahí se queda con el 80% aproximadamente el gobierno federal para sus programas, para sus obligaciones. El otro 20% lo manda a los estados, a las entidades. Y esas entidades reciben el 20%, pero de ese 20% el gobierno del estado le otorga entre un 4 o un 6 a los municipios. Depende un poco de su eficiencia recaudatoria también de los municipios. Si es más subsidiario el gobierno estatal con su municipio, obvio, la repartición es menor. Pero si el municipio empieza a madurar y empieza a ser un mejor recaudador, un mejor administrador de los recursos públicos, entonces te llega un poco más de dinero. Pero no es justo. Y yo se los he dicho desde antes, no ahora solamente con este gobierno. Hoy es menos, porque si ya de por sí esa fórmula del pacto fiscal es una forma inequitativa, pues ahora es más, porque ahora está segregado. A ellos solamente les interesa el norte del país y el sur. La zona centro del país no les interesa, no nos voltean a ver y no nos aporta nada. Realmente, hoy en día, los gobiernos de los estados, los municipios del centro del país son los que están cargando con una gran parte de las aportaciones de lo que recauda la federación, y no se me hace a mí que sea justo. Entonces, en ese sentido, tenemos que, desde la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, trabajar muy fuerte con la Comisión de Hacienda, con la Comisión de Gobernación y, por supuesto, con las distintas comisiones, como se ejerce el gasto, para que se distribuya mejor el presupuesto de egresos el próximo año. Esa es mi visión. Yo creo que actualmente está muy mal distribuido el presupuesto y va específicamente a programas sociales. Esos programas hacen que el mexicano, que sí tiene necesidades, hay gente que tiene necesidades y desde luego que requieren del apoyo del gobierno, tanto federal como estatal y municipal, pero hay que generarle a esas familias condiciones de desarrollo, que se preparen, que estudien, que tengan un trabajo digno, que puedan ganar dinero y que con ese dinero que ganan, con ese trabajo que generan, con ese comercio,
puedan también pagar impuestos. Y entonces se vuelve un círculo virtuoso y no como ahorita que estamos cayendo en un círculo nefasto donde solamente interesa la recaudación de los que son clientes cautivos ahorita de la Hacienda Federal. Mencionaba hace un rato un tema que se ha vuelto muy candente porque afecta precisamente a los grupos vulnerables que son apoyados por organizaciones de la sociedad civil, grupos que necesitan de ese apoyo que no les da el gobierno. El gobierno les da una lana, digamos, les da 2.700 pesos a cada nini o a cada a mayor de 65 años. Pero es todo lo que necesitan, un cheque y ya, un chequecito que no es suficiente. Además, ¿eso es todo? No, necesitan atenciones de mucho tipo. Una persona de 80 años de edad pues necesita quien lo ayude a caminar, una silla de ruedas, necesita alimentación, necesita medicina, necesita... Y todo eso es la organizaciones de la sociedad civil quienes le proporcionan esos servicios. Y ahora lo que hace el gobierno es restringir las deducciones personales. Y hubo una equivocación ahí de, ya saben quién, una equivocación muy grande cuando habla de que las empresas no tienen por qué ser filantrópicas, es decir, no tienen por qué hacer donativos, las empresas. Cuando habla de empresas se refiere a personas morales, una SA, una SRL, etcétera. Pero la reforma no va hacia ellos, la reforma va hacia las personas físicas. Una persona moral es una sociedad, una persona física somos nosotros, los individuos. Y ya sabe quién dijo, no, las empresas no tienen por qué ser filantrópicas. No es ahí, se equivocó hasta en eso. Es la persona física que podía deducir gastos, hasta gastos de funeral para que uno ya no batalle con su declaración personal. Digo, me da risa porque ya está uno muerto, pues ya que... gastos de un seguro de gastos médicos, gastos de colegiaturas, de transporte escolar, etcétera. Podía hacer esas deducciones sin exceder de 163,000 pesos más o menos al año o del 15% de sus ingresos, la cantidad que fuera menor. Y además podía libremente deducir un 10% para sus aportaciones personales para el retiro. Y podía deducir adicionalmente, que no formaban parte de aquel paquete de los 163,000 pesos, podían deducir también una cantidad, una cantidad que aportaran a las como donativos que no excedieran de un 7% de sus ingresos totales. Entonces eran, digamos que tres conceptos, el de los 163,000 pesos, el del 10% de aportaciones personales y el que iba a las donatarias autorizadas por la Secretaría de Hacienda. Y resulta ahora que hacen una modificación y quitan ese 10% de aportaciones personales y el 7% a las donatarias autorizadas, pero se lo quitan a las personas físicas. No puedes hacer esa deducción. Si quieres hacer donativos, tendrás que meterlo dentro de la misma bolsa de los 163,000 pesos. ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál puede ser la causa? ¿Cuál es el efecto? Bueno, primero el efecto, para entrar luego a la causa, que es lo más grave. El efecto es que de 5,300 donatarias autorizadas que hay en el país, que generan 700,000 empleos, que apoyan a mujeres violentadas, a ancianos, etcétera, dicen ahora que pues la reducción de esos donativos que se podían hacer por personas físicas ya no se podrán hacer, y los especialistas han calculado en unos 8,000 millones de pesos el monto que las donatarias ya no podrán utilizar para servirle a la gente vulnerable de la sociedad, a la que el gobierno atiende con un chequecillo. Ante esta situación, uno se pregunta, ¿por qué? Y dicen, yo escuché unas entrevistas ahí a las autoridades oficiales respectivas, decir, es que una o dos familias obtuvieron devoluciones de 700 millones de pesos de impuestos sobre la renta motivadas por las deducciones de donativos. Y además, esos donativos que hicieron
fueron para sus propias fundaciones. Ni siquiera fueron para las mujeres vulneradas o victimizadas, etcétera. No, fueron para sus propias fundaciones. Entonces vamos a cancelar esa alternativa. Y uno pregunta, oye, ¿quién les devolvió? No es fácil obtener una devolución de impuestos. Ellos. ¿Quién les devolvió? Y eso lo dijo la misma persona que representa esta autoridad. ¿Quién les autorizó? Si es un calvario obtener una devolución y 700 millones, algo hay ahí o hubo ahí. Luego, por otro lado, ¿cómo es posible que critiquen el que haya quien done a su propia fundación? ¿Cuántas empresas, cuántos grupos en todo el mundo tienen su propia fundación? Aquí en Aguascalientes hay una, o varias, que son sostenidas inicialmente por una empresa. Yo recuerdo una casa de descanso para ancianos que es de Hidrocálida, pero está ahí en Villa Juárez, que es hidrocálido también. Una casa de descanso para ancianos, sostenida casi en un principio por una empresa. Era su fundación, sí, llevaba hasta el nombre prácticamente de la dueña de la empresa. Llevaba ese nombre y era una fundación propia, sí, y buscaba hacer donativos para su fundación, sí, y a quienes atendía su fundación, a gente que ni conocían, viejecitos, de los más necesitados, de los olvidados, de los abandonados, a ellos los atendía. Importa entonces que des el dinero a tu propia fundación, la estás haciendo para a través de ella servirle a la población, a los más necesitados. Y eso le parece mal a la autoridad. Uno no entiende qué es lo que puede pasar en ese sentido. Por otro lado, cuando dicen, es que se beneficiaban solo unas pocas familias, no es cierto, no puede ser una forma de obtener beneficios el que se deduzcan donativos. Es un incentivo, un estímulo fiscal para donar, pero la gente que hace donativos lo hace por responsabilidad social, por compromiso con la gente de su barrio, de su rumbo, de su pueblo. Entonces, cuando limitan esto, busca uno las causas más probables. Y uno encuentra que pudo haber una fundación o una organización dedicada a analizar la corrupción en México que vivía de fondos obtenidos a través de donaciones y que esa organización pues ha exhibido todas las corruptelas, nepotismo, etcétera, etcétera, las ha exhibido y ha sido atacada, señalada por las mañaneras. Tal organización recibe fondos, ya no le den, y presionando incluso a los donantes. Entonces uno encuentra que porque quieren acabar con esa organización civil, afectan a todas las organizaciones y no les interesa hacerle daño a toda la población que es atendida por las Más simplemente las asociaciones que se encargan de darle medicamentos a nuestros niños con cáncer, ¿no? Exactamente. Es correcto. O sea, ¿cuántos donantes tenían esas asociaciones y ahora se va a disminuir las donaciones cañón? El Teletón, otro ejemplo, ¿no? Otro Sí, ejemplo. y así hay muchas organizaciones en todos los rubros que se van a ver afectados con esto. Y estoy seguro que ese recurso que va a estar recaudando, en este caso la Hacienda Pública, pues no vemos claramente en el proyecto de egresos que venga especificado rubros para atender estas situaciones que está atendiendo actualmente estas organizaciones civiles. Entonces nos preocupa porque toda esa gente que está en condiciones de vulnerabilidad, sea de salud, sea por edad, sea por condición social, sea por una situación de violencia, pues hoy vayan a quedar expuestos a no ser atendidos por quienes sí los estaban atendiendo. Entonces es por ello que tenemos que ser congruentes y tenemos que trabajar nosotros. Hoy en la mañana acabo de tener una reunión junto con mis compañeros legisladores de Acción Nacional con la gente de Canacar, con el presidente de la Canacar. Platicamos con ellos y en esa reunión nos explicaban también con preocupación cómo hay muchos temas que les está afectando al transporte de carga, que no es otra cosa más que transportar la materia prima y las mercancías que hacen que esta economía del país
viva diariamente, cada minuto, cada segundo. ¿Qué va a pasar si los hostigan a ellos, si los presionan a ellos, si les cierran oportunidades a ellos? Al final del día van a tener que encarecer su servicio para entonces poder salir adelante y entonces poder subsistir como empresa. Y ese costo se lo van a trasladar al productor y el productor obviamente no le va a perder, él se lo va a trasladar al producto. ¿Quién paga? Juan Pueblo, la sociedad, el que menos tiene. Todos comemos, todos nos tenemos que atender en determinado momento algún tema de salud, todos tenemos que estudiar y todo ello, todos tenemos que tener a lo mejor algo de recreación y todas esas actividades nos llevan el pago de impuestos al final del día. Es parte de la economía de cualquier país en el mundo, no es propio de México. Y entonces parecía que este gobierno, aquí generar riqueza, generar productividad, es un gran pecado en este país y es mal visto por esta autoridad federal. Entonces, nosotros creemos que están muy equivocados y que vamos por un mal camino. Trataremos de hacer nuestro mayor esfuerzo desde el Congreso de la Unión para seguir, si no logrando hacerlos entrar en razón a este grupo de legisladores, que lo vuelvo a decir, son los autómatas que levantan la mano en automático, sin revisar, sin leer, sin analizar las consecuencias que va a traer. Y además, a oídos sordos, porque simulan que hacen foros ciudadanos para escuchar a la gente, pero en esos foros no le dan la oportunidad a los especialistas de escucharlos, no le dan la oportunidad a las personas que están diario, todos los días ahí trabajando y produciendo por beneficio de sus empresas, claro está, de sus familias, pero también contribuyendo con impuestos para el desarrollo económico del país. Y con empleo. Y entonces tienes que escucharlos, tienes que estar abierto. Hoy en día ser investigador en este país es un pecado. El gobierno está atrás de los investigadores, está atrás de las instituciones que ayudan a los legisladores, que no somos expertos en todas las materias, pero que tenemos que tener la asesoría de expertos fiscales, de expertos legales, de expertos técnicos en los diferentes temas que ahí se tratan en el Congreso de la Unión. Hoy van en contra de todas esas asociaciones de investigadores, van en contra de las universidades. Por Dios, estar hablando en los últimos días de la Universidad Nacional Autónoma de México, la verdad es una verdadera tragedia. Salió egresado de ahí, eso es lo peor. Ya le contestó un alumno de la UNAM, ya le contestó al señor. La verdad es que ojalá y pudiera ir a tomar unas clases a la UNAM, el señor de Derecho Constitucional, como se lo ofreció en estos días nuestro compañero diputado Santiago Krill, que da clases por ahí 3 días a la semana en la Universidad Nacional Autónoma de México de Derecho Constitucional. Entonces, hace falta de verdad ser más sensibles con la ciudadanía y no solamente en el discurso. Vivimos en el país de los otros datos. Ahorita regresándome, perdón, contador, 2 minutitos a su plática. Estuvo con Ramón Medrano, presidente de la Canacar. Los camiones necesitan hidrocarburos, diésel. También quiero tocar el tema de la reforma que pues también ahí está atacando a muchos nichos, ¿no? Está atacando al nicho del transporte, está atacando al nicho de los importadores como tal, y está violando el Tratado de Libre Comercio que él mismo firmó, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer ahí para...? Pues digo, hay que hacerlos entrar en razón y trataremos de sentarnos ya no con el pleno de los diputados, sino con las comisiones, con la Comisión de Hacienda, con la Comisión de, en este caso, de Infraestructura y con las comisiones correspondientes, para que podamos entonces desde ahí, con iniciativas que puedan frenar un poco lo que en lo general va, en lo particular tratar de desincentivar esas iniciativas que vienen ahí. Y como tú bien lo dices, o sea, no es posible que un transportista nacional que de pronto ahora con el Tratado de Libre Comercio puede llevar carga de producto mexicano, sea a Estados Unidos o a Canadá o algún país de Sudamérica también, porque se tienen acuerdos comerciales con Sudamérica, entonces en esos traslados hacia allá, pues ellos pagan sus impuestos aquí, los entregan aquí y no pasa nada. Llegan allá y el transportista canadiense o el transportista americano, a la hora que ellos traen carga acá, ellos no pagan el impuesto, ese 16% que sí pagan los transportistas mexicanos por traer carga americana a México. Y entonces los pone fuera de competencia. Y al final del día, ¿qué es lo que sucede? Pues que ese costo pues se lo incrementan al producto
Y entonces nuevamente volvemos al ciclo de la inflación y algo que ha estado diciendo este gobierno que no sucede. Y sí está sucediendo si esto se lleva ahí. Esa contrarreforma energética que es retrógrada, que busca solamente justificar el hecho porque dicen de una reforma eléctrica. No, no es eléctrica, es una reforma energética de fondo, porque va en contra del uso de las energías limpias, a castigar a quien está utilizando energías limpias. Y ponen los ejemplos que son dramáticos y dicen, bueno, a ver, traen un recibo de una familia que paga 250 pesos al mes de energía eléctrica en su bimestre y un recibo de un Oxxo que paga 52 pesos, que es la cuota mínima por mes, porque la cuota comercial se paga mensualmente y la cuota eléctrica de un hogar se paga bimestralmente. En este sentido, hace esa comparativa y dices, bueno, de entrada, si lo haces bimestral, pues ya es el 50%. No es tan dramático como el 25% que se decía, que es de diferencia. Pero lo que ha hecho la gente del Oxxo es que o contrató con una empresa productora de energía limpia, una energía más barata que la que nos vende Comisión Federal de Electricidad, o bien invirtió en paneles solares para que entonces ellos mismos se autoabastecieran de energía y entonces la gran cantidad de energía que ellos están metiendo a través de un medidor bidireccional a la red pública, a la hora de medirlo, le sale un saldo a favor al Oxxo y entonces pues no le van a regresar dinero al Oxxo, obviamente le cobran la cuota mínima, pero eso no lo explican con la ciudadanía. Eso se lo ahorran y entonces hacen parecer ante la ciudadanía que quienes generan energía limpia, energía que cuida nuestro medio ambiente, nuestro entorno, no está bien. ¿Qué es lo que está buscando? Justificar cómo desde su obsesión de fortalecer a Pemex, generarle la justificación para que ese remanente del refinar el petróleo, que se llama el combustóleo, lo manden para quemarlo en esas viejas plantas obsoletas de CFE, que esa es la forma más contaminante que hay en el mundo de generar energía eléctrica, para que este país viva, para que este país tenga energía en todas las actividades. Y entonces dices, es una energía 4 veces más cara o 5 veces más cara y mucho más contaminante. Entonces, es una obsesión. ¿Por qué? Porque tiene que justificar que Pemex está haciendo bien las cosas y Pemex tiene ingreso. No hayan dónde disponer ese combustóleo de esa obsesión de volver a quemar en combustibles fósiles. Digo, cuando todo el mundo está transitando a utilizar vehículos automotores que utilicen energías limpias como la energía eléctrica o algún otro elemento de la naturaleza, hoy en día nosotros estemos yendo 30 o 40 años atrás y basar el desarrollo económico de este país en quemar combustibles fósiles. La verdad es que no lo entendemos, no lo comprendemos, no lo compartimos y obviamente estaremos en contra de nosotros votando en contra de esa iniciativa. Estamos muy fortalecidos la oposición en ese tema. Sí, el PRI dijo que había que escuchar a la sociedad, que había que escuchar a especialistas, pero en lo corto, platicando ahí con los compañeros legisladores del PRI, muchos de ellos están convencidos en votar en contra de esto. A quienes yo me pregunto qué están haciendo un partido que en sus siglas se dice verde ecologista. Yo creo que nomás lo que le queda es lo verde, un partido sin preparación, un partido que no tiene la educación y no es ecologista, porque si fuera ecologista estaría votando en contra de esta contrarreforma. ¿Algún mensaje que quieran dar a nuestra audiencia ya para terminar? Adelanto al arquitecto para señalar que cualquier país en todo el mundo necesita ciertamente de los recursos económicos que pueda darle su población. En el nuestro, la misma Constitución establece la obligación de pago de impuestos, contribuir para los gastos públicos, tanto de la Federación como de los estados y municipios, de la manera proporcional y equitativa que señalen las leyes.
pero estamos considerando que en ese sentido debe haber un sentido de justicia distributiva, pero basada en el crecimiento, en el desarrollo, no solo en la recaudación, que es lo que está ocurriendo en nuestro país. Es una actitud, la política fiscal es eminentemente recaudatoria y nos conduce a un estancamiento en nuestra economía o a un retroceso, como lo menciona acertadamente el arquitecto. El hecho es que el camino que avisoramos para nuestro país es bastante nebuloso, bastante preocupante, porque sea como sea, con las críticas que puede haber a gobiernos anteriores, habíamos venido avanzando positivamente en buena relación en lo que es un crecimiento económico sano que permitía a todo mundo trabajar y obtener recursos. Somos un país que todavía ofrece oportunidades, todavía a pesar de estas políticas, ofrece oportunidades a otras gentes de otras localidades o de otros países. Vemos como migrantes de Centroamérica que buscan el sueño americano, también buscan, si no consiguen aquello, quedarse en México, porque ven que aquí hay oportunidades de empleo, hay oportunidades de sostener a sus familias, oportunidades de crecer, de tener una vida en lo económico mejor que la que tienen en su país de origen. Entonces, ¿a qué le buscamos andar con otros países en donde sus economías son un fracaso, en donde las libertades están coartadas? ¿A eso queremos llegar? Esos son nuestros ejemplos, porque parece ser que esos son en la actualidad nuestros amigos, o no de los ciudadanos, pero son amigos. Y esto nos lleva a temer un desastre para el país. Y la actitud miserable ante los ciudadanos más vulnerables, más necesitados, al coartarles los medios para llevar una vida mejor, pues es inexplicable, inentendible y desafortunadamente una realidad que solo los ciudadanos, apoyados por diputados, por legisladores, que piensen con limpieza, que piensen en beneficio de los ciudadanos, en beneficio del país, y no en levantar el dedo y cobrar un sueldo solo por evitar modificar una coma. Vamos, nuestra actitud debe ser de una repulsa hacia ese tipo de actitudes y debe ser una condena social generalizada hacia las decisiones retrógradas que se están tomando en muchos casos. Yo quiero invitar a los que vean estos programas a que reflexionen, a que comparen cómo se vivía antes, a que no hagan caso de calificativos conservadores, liberales, qué sé yo. No, sencillamente todos somos ciudadanos, todos estamos iguales y todos vamos hacia el mismo fin, a un país mejor. Revisen ese punto y vamos juntos hacia mejorar la situación de nuestro país. Muchas gracias, Conta. Dipu. Nada más pues, agradecerle a Hidroforum, José Miguel, contador, muchas gracias por la oportunidad de dirigirnos a su audiencia, decirles que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, si bien es cierto, de manera muy responsable, estamos atendiendo las demandas que nos presenta el Ejecutivo Federal cuando envía estas iniciativas hacia el Congreso, revisándolas a detalle, escuchando a los especialistas, abriéndonos hacia las opiniones de la sociedad civil organizada para poder hacer propuestas que vengan en beneficio de todos, incluyendo al gobierno federal, que venga en beneficio también de ellos, porque no le apostamos a que le vaya mal al gobierno federal, estaríamos locos si hiciéramos eso, apostamos que le vaya bien a México y por lo tanto le tenemos que apostar que le vaya bien a nuestro presidente de la República, pero sin embargo no se dejan escuchar. No se dejan atender, no escuchan, no nos atienden, no nos observan y se cierran a una idea retrógrada, centralista, autoritaria y es un gobierno que no nos lleva hacia ningún buen camino. Decirles que nosotros estaremos trabajando en iniciativas
como las que ya hemos presentado, buscar un seguro de desempleo para las personas que por condiciones a veces como lo que acabamos de vivir, esta tragedia de salud que estamos todavía algunas familias viviendo y perdiendo desgraciadamente familiares a consecuencia de ello, pues gente que se queda sin trabajo, que se queda en situaciones de pobreza y de situaciones críticas, pues que tengan un apoyo durante 3 meses para que puedan salir adelante mientras encuentran una segunda oportunidad de trabajo, de desarrollo. Que estaremos buscando otras iniciativas donde se fomente el consumo. Estamos apoyando al sector restaurantero, un sector que también genera economía en todo el país, no solamente en el centro de México, aquí que es el estado de Aguascalientes y sus estados circunvecinos, sino en todo el país. Estamos trabajando también por meter iniciativas para que regrese con el nombre que sea un programa como lo era el Seguro Popular, que si hoy en día ustedes que están en los medios de comunicación van a cualquier zona, la más alejada de una capital, de un estado, y preguntan a la gente qué es lo que más extraña, te van a decir sin temor a equivocarme que es el Seguro Popular, porque eso les garantizaba atención y medicamentos con calidad y calidez. Hoy en día la gente más pobre, la gente más vulnerable no tiene eso. Ya basta al gobierno federal de esas políticas centralistas que no llevan a la gente. Ayúdenos, estamos ahí para hacer sinergia, para trabajar por el bien de todos los mexicanos. Muchísimas gracias. Soy José Miguel Al Esquivel. contrario. Gracias. Y esto es Gracias. Hidroforum.